Aires, o el Hogar Obrero, fundada en 1905 a principios del siglo XX. Bueno, nos preguntamos, pasamos a la siguiente, Firmina, ¿qué es una cooperativa? ¿No? Como para caracterizarlo. Podemos decir que la Alianza Cooperativa Internacional, que es la ASI, ¿sí? Define una cooperativa como, y esto voy a ser más específica por una definición, es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales y comunes por medio de una empresa, de una propiedad conjunta y democráticamente gestionada. En este caso, la ley, que la siguiente Firmina, 20.337/73, es la que rige sobre todas las cooperativas argentinas. Para mencionar algunos, los tipos de cooperativas que podemos encontrar son cooperativas de trabajo, agropecuarias, cooperativas de producción de servicios públicos, de vivienda, consumo, crédito y bancos cooperativos. En cuanto a la autoridad de aplicación, que es la siguiente Firmina, en el caso de las cooperativas, hablamos de la autoridad de aplicación, es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, que depende de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Y para hacer un poco de historia, como nosotros dijimos que nuestro caso de estudio va a ser la cooperativa Textil Midó, vamos a hacer un repaso de lo que es la historia para contar un poco por qué elegimos esta cooperativa y su repaso histórico, y decimos, y podemos decir que el proceso de organización de costureros y costureras, que hoy componen lo que se llama la cooperativa Textil Miró, comenzó a gestarse en el año 2015, a partir de la necesidad, bueno, estos compañeros y costureros trabajaban en condiciones realmente ínfimas y bueno, decidieron organizarse para tener mejores condiciones de trabajo. Esto fue importante porque no solamente significó, digamos, el nacimiento de lo que llamamos la cooperativa, sino que también el nacimiento de lo que se va a llamar después la rama textil, el MTE y el Movimiento de los Trabajadores Excluidos. En el año 2016 se consolida el proceso de organización con la inauguración del Polo Textil Gabriel Miró, que está situado en la localidad de Lomas de Zamora y en el conurbano bonaerense. Con respecto al polo textil, digamos, podemos mencionar o podemos decir que lo que es el polo textil hace referencia a un espacio de trabajo, digamos, donde entran todos y todas las y los costureros, en contraposición, digamos, a los pequeños espacios en los que trabajaban los y las costureras, que eran sus hogares o pequeños talleres que muchas veces eran clandestinos. Esto último, digamos, sintetiza, por así decirlo, la consigna de los trabajadores ya organizados, que es el hogar para habitar, perdón, y el polo productivo para trabajar. Por último, puedo decir que, digamos, luego de las tragedias del 2006, en los talleres clandestinos de Capital Federal, junto con varios allanamientos a diferentes talleres, se concretó un proceso de organización y movilización de trabajadores encabezados por un grupo de costureras y costureros que comenzaron a articular con organizaciones sociales y políticas como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, dentro de lo que es la CETEP, que luego más tarde va a ser útil. Así que bueno, a continuación le paso la palabra a mi compañero Gastón, así nos va a comentar un poco más en detalle este tema. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, ahora, como decía Ceci, vamos a hacer un pequeño recorrido, un poco por lo que son los actores que, que comprenden nuestra investigación, ¿no es cierto? Para eso vamos a comenzar a hacer una descripción de lo que es, en primer lugar, la CETEP, que es, no me equivoco, la primer filmina. Para hablar de la CETEP es importante remarcar que, bueno, como decían mis compañeros antes, la tomamos como una organización gremial. Si bien tiene la particularidad de que está formada por un conjunto de organizaciones sociales, se va construyendo en este recorrido a sí misma como una organización gremial, muy en espejo, digamos, con lo que es el modelo sindical argentino. Este, En ese sentido es muy importante destacar y como para entrar un poco en lo que es esta organización,
que a medida que se va construyendo a sí misma en tanto organización gremial, va construyendo también la identidad y al sujeto al cual quiere representar, que en este caso son los trabajadores excluidos del sistema de relaciones formal, ¿no es cierto?, de trabajo. Eh, Esto parece importante destacarlo, ya que incluso hoy en día, en muchos espacios, en muchos lugares, aún no se consideran como trabajadores a quienes forman parte de la CETEP, a las bases de la CETEP, sino más bien como una masa excluida del sistema que no tiene iniciativas ni organización propia, con lo cual está bueno destacar esto. Eh, Después, también al ser una organización gremial, que agrupa trabajadores, la principal forma de organización es la cooperativa, es un conjunto de trabajadores que no tiene patrón, con lo cual no tenemos la contraparte empleadora en el sistema propio del sistema formal, ¿no es cierto? Con lo cual, el interlocutor de la CETEP en cuanto a las demandas termina siendo generalmente el Estado. Ahora bien, más allá de esta particularidad, la CETEP claramente caracteriza como al culpable, por decirlo de alguna manera, de la exclusión que sufren tantas personas al sistema capitalista en su conjunto. Esto como para marcar un poco la perspectiva más política que tiene la organización. Después, en la siguiente filmina, hacemos un repaso como con los hitos más importantes que fueron sucediendo en la historia de ACT, bueno, que nace en el año 2011 a partir de un conjunto de organizaciones sociales como el MTD, como el Movimiento Evita y demás. Luego, en el 2015 se da uno de los puntos más importantes y a partir de ese momento la CETEP comienza a ser ya un actor central en la política, no solo en la política sindical, sino en la política más a nivel nacional, al obtener la personería social, que esto permitió no solamente este reconocimiento en tanto organización gremial, sino también se fueron, se lograron cosas más en el terreno de lo material, ¿no es cierto? Por ejemplo, se pudo constituir la Mutual Senderos y de esa manera brindar acceso a la salud a todos los trabajadores que forman parte de la CETEP. Pues en el año 2017, después de mucho, de un recorrido bastante largo, de una lucha sostenida, se logra la sanción de la Ley de Emergencia Social y como punto destacado dentro de varios otros, entra en vigencia el salario social complementario. Y esto, además de ser una conquista de vuelta en lo material para el conjunto de trabajadores de la economía popular, es también un reconocimiento más en el plano de lo simbólico, fundamentalmente a partir de la denominación de salario. Es decir, que el Estado comienza a reconocer a las bases de la CETEP en tanto trabajadores. Después, ya en el año 2019, como corolario de este proceso de organización de la CETEP, se formaliza, mejor dicho, un proceso que ya venía de un proceso de unidad de las organizaciones sociales que ya se venía dando desde hace bastante tiempo y que se vio fundamentalmente en el proceso de lucha por la ley de la emergencia social. Eh, a partir de la confluencia de las organizaciones que forman parte de la CETEP, junto con principalmente Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que en algún momento se la llamaba en lugar del Triunvirato de San Cayetano. Se da esto, se formaliza esta unión de las organizaciones sociales en tanto querer pasar o de querer transformarse en movimiento social en ese recorrido a ser una organización plenamente gremial. En el año 2019 finalmente se formaliza lo que es la creación de la UTEP,
como un paso más en reconocimiento y un paso más en organización. Pues ya podemos pasar a la siguiente filmina. Nos entramos un poco más en lo que es el movimiento de trabajadores excluidos, que es una de las organizaciones que forman parte de la CETEP, organización fundadora de la CETEP, como decíamos antes. Bueno, se caracteriza como una organización social con presencia a nivel nacional, y acá podemos ver quizás con un poco más de detalle esto que mencionábamos antes de la transformación del movimiento social hacia organización gremial, fundamentalmente a partir de la organización en ramas que tiene el movimiento de trabajadores excluidos. Acá destacamos la rama textil, que como decía antes mi compañera, se formó en el año 2015 junto con el polo textil Miró. Fundamentalmente para empezar a romper con la atomización que, como decía Ceci, se da en el sector textil, más que nada en la parte de la confección, y que la organización es que no solo quede hacia el interior de la cooperativa, sino formar una organización también hacia afuera, ¿no es cierto? Bueno, además de la rama textil, que es un poco la que más nos interesa, también forman otras ramas, como la rama cartonera, la rama sociocomunitaria y demás, que son también parte del movimiento. Pues si ya vamos a pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, la verdad que en el marco de la pandemia y del aislamiento social, el sector textil y la cooperativa no fueron ajenos a todo digamos, las crisis y los problemas que se generaron, teniendo en cuenta que la actividad principal era la confección de indumentaria, y de repente la cooperativa tuvo que llevar adelante un proceso de reconversión de su producción. Prácticamente todo el sector textil, la cooperativa de vuelta no fue la excepción, se volcó a la confección de distintos insumos sanitarios. Primero fueron barbijos, tapabocas, y hoy por hoy están confeccionando un kit sanitario cuyo destino va a ser para los trabajadores del sistema de salud. Bueno, después, bien, hoy por hoy en la cooperativa están trabajando alrededor de unas 6 personas, eh, que justamente es esto a partir de todos los problemas que trajo el aislamiento social y fundamentalmente la pandemia. Hay más trabajadores que forman parte de la cooperativa, pero por una cuestión fundamentalmente de espacio y de cuidado de la salud, no pueden trabajar más de 6 personas, fundamentalmente por la cuestión del distanciamiento social. Pues sí, podemos pasar a la siguiente. Esto también parece un punto importante. Este, la cooperativa adhirió y puso en práctica un protocolo de trabajo, que en la siguiente filmina podemos ver unas imágenes de ese protocolo. Y es interesante también destacar que el protocolo al cual adhiere y al cual pone en práctica, si bien claramente está basado en las recomendaciones de las autoridades de salud, está confeccionado por lo que es la rama textil de Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Federación de Costureros, que nace también como una herramienta más a la hora de la organización gremial. Como para poner un ejemplo, así como desde la rama cartonera nace lo que es la FACIL, que quizás un poco más de recorrido y es un poco más conocida, nace también la Federación de Costureros, en el mismo sentido, para lograr mayores niveles de organización y siendo una herramienta más a la hora de
la conquista de nuevos derechos. Este protocolo se aplica enteramente, no solo en la cooperativa Textil Miró, sino en otras cooperativas de la rama. Bueno, es muy importante en este caso porque no solo para cuidar la salud de los trabajadores, sino también teniendo en cuenta que lo que se está confeccionando hoy en día son los kits sanitarios que va a usar los trabajadores del sistema de salud, con lo cual los cuidados que tiene que llevar adelante la cooperativa tienen que ser, tienen que estar al máximo, digamos. Esto también representó un desafío si tenemos en cuenta que, como decía Ceci, son compañeros y compañeras los costureros que, acostumbrados a trabajar en sus casas o en talleres clandestinos, hoy por hoy se encuentran confeccionando la ropa que va a usar el sistema de salud, con lo cual es un paso súper importante en cuanto al reconocimiento también del trabajo que llevan adelante todos los días. Y en la siguiente filmina podemos ver, si no me equivoco, un poco cómo está trabajando hoy por hoy la cooperativa. Y lo que se puede ver al fondo son los rollos de tela. Eh, Podemos destacar que además de la confección en el polo textil, se realiza también el corte. Esto también lo que hace es agregar valor y principalmente lo podemos en contraposición con lo que, vuelvo nuevamente a lo que decía Ceci, en las casas o en los pequeños talleres clandestinos era prácticamente imposible poner una mesa de corte por lo que son las dimensiones, con lo cual esa parte del trabajo anteriormente estaba enteramente perdida para los costureros y las costureras. Hoy por hoy es una parte también constitutiva del proceso productivo que se lleva dentro de la cooperativa. Y al lado de esa foto vemos lo que es la etiqueta que hoy por hoy lleva alguna de las prendas que se confeccionan en el polo, fundamentalmente la ropa que está destinada a los trabajadores y trabajadoras de otras de las ramas que forman parte de la organización, es decir, principalmente la ropa de trabajo de los cartoneros y los recicladores. Pues sí, ya pasamos a la siguiente. Bueno, en el marco del aislamiento, el polo textil tuvo acompañamiento del Estado y un poco lo que queremos hacer ahora es hacer un pequeño repaso por estas políticas públicas que sirven y sirvieron para que no se estanque el proceso productivo y el proceso organizativo de la cooperativa. Principalmente podemos destacar tres políticas. En primer lugar, el programa Potenciar Trabajo, cuyo la principal línea de apoyo se da a través del salario social complementario, y ya un poquito lo nombramos antes, que si bien reconoce en el plano simbólico al sujeto como trabajador, también está bueno problematizarlo porque genera ciertas problemáticas, ciertas rigideces, porque este es un derecho individual en el marco de un proceso enteramente colectivo, como lo es una cooperativa. Entonces, creo que está bueno por lo menos mencionarlo y empezar a problematizar esto porque claramente influye y tiene sus consecuencias hacia el interior del colectivo. Por otro lado, también tenemos el programa de trabajo autogestionado, PTA, que este también tiene distintas líneas de apoyo, de ayuda. Nuevamente, en este caso, la línea del programa el cual recibió la cooperativa fue también la de un apoyo individual. Sabemos que tiene otras líneas de apoyo que tienen que ver con otro sentido un poco más colectivo, pero en este caso, nuevamente fue de esta manera. Por último, otro de las políticas estatales que eh, sirvieron como apoyo para la cooperativa fue el programa Crear y Crear, que
al igual que el programa Potenciar Trabajo, depende del Ministerio de Desarrollo. En este caso, el beneficio, digamos, que recibió la cooperativa fueron puntualmente máquinas de coser, que permitieron y permiten mejorar a través de equipar con mejores máquinas a la misma cooperativa. Toca destacar que no fue gestionado esto a través de la cooperativa, sino, como mencionábamos un poquito más atrás, a través de la Federación Textil. Y no solo fue beneficiaria esta cooperativa, sino nuevamente todas las demás. También cabe destacar que esto fue solicitado durante el gobierno de la coalición Cambiemos y recién fueron entregadas esas máquinas durante la pandemia. Pues bueno, ahí tenemos un poco lo que es cada uno de los programas que mencionábamos recién, este, que en líneas generales el objetivo común de los distintos programas es fortalecer los procesos organizativos que sean en el marco de la economía popular o la economía social. Pues ya vamos terminando y bueno, tenemos algunas imágenes de también de la cooperativa, en este caso no tanto del proceso productivo, sino nos parece importante también destacar este mural que se está haciendo ahora, en tanto y en cuanto que en este caso el arte, el muralismo sirva también como una herramienta de expresión de los trabajadores de la economía popular y fundamentalmente una apropiación de ese arte por parte del colectivo. Por mi parte ya voy cerrando, no sé si le paso la palabra a Javi. Bueno, perfecto. Ya terminamos con la presentación, así que vamos a hacer una ronda de preguntas que estuve viendo ya en el chat que nos estaban haciendo, ¿no? Sí, bueno, acá nos consulta Yamila si la ley vigente en la actualidad es la 2337 y efectivamente es la ley vigente y que regula el cooperativismo, pero están empezando a circular algunos proyectos también para armar una ley propia que regule el cooperativismo de trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de cada tipo de cooperativa es el cooperativismo de trabajo en donde nosotros podemos encontrar que ahí se produce autogestión. Obviamente, en las cooperativas que funcionan aplicándola, entendiendo la autogestión, como bien había explicado Sol, como un proceso, ¿no? Social, ¿no? Político, económico y cultural. Y al ser un proceso es algo dinámico, o sea, estas organizaciones autogestionadas construyen autogestión día a día, donde hay avances, hay retrocesos, hay aprendizajes y hay reelaboraciones. O sea, no hay un manual para llevar adelante un proceso de autogestión. Y ahí también se diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, una cooperativa de servicios puede contratar personal, ¿no? En relación de dependencia, pero una cooperativa de trabajo no. Una cooperativa de trabajo puede tener trabajadores a prueba durante 6 meses, pero después está obligada a asociar o no a esos trabajadores o a esas trabajadoras. Entonces ahí sí vemos esta cuestión bastante remarcada de la autogestión. Igualmente hay una cuestión que quería aclarar, ¿no? Que tampoco tenemos que pensar que la autogestión es sinónimo de cooperativismo, porque nosotros sabemos muy bien que también el cooperativismo fue una figura legal, ¿no? Utilizada muchas veces en la década de los 90, y en la actualidad también, ¿no? Hay algunos casos que la utilizan como una figura fraudulenta, ¿no? Los empresarios para abaratar los costos laborales, ¿no? Arman cooperativas truchas. Y después también hay otras cooperativas que si bien no son cooperativas truchas, sino cooperativas de origen, muchas veces la propia constitución interna de la cooperativa o el manejo interno, ¿no? De lo que sería el consejo de administración, de alguna manera se comporta por ahí lo que sería un directorio o lo que sería
un empresario dentro de una pequeña pyme, ¿no? Donde se toman absolutamente todas las decisiones y los demás socios que no conforman ese consejo de administración pasan a depender directamente de lo que decidan ahí el presidente, bueno, y todos los que conforman ese consejo, ¿no? Por eso también quería hacer también esa distinción entre cooperativismo y autogestión, ¿no? Después otra cuestión también bastante importante que había mencionado Cecilia, que tiene que ver con estas lógicas productivas dentro de la empresa textil y que muchas veces también eso está bastante relacionado con lo que tiene que ver con la tecnología. O sea, la empresa textil o la tecnología utilizada en las empresas textiles, o en el rubro textil para hablar de una manera mucho más correcta, muchas veces lo que produce también es la deslocalización, ¿no? Entonces uno puede ver, ¿no? Por ahí pequeños talleres que trabajan quizás clandestinamente o con trabajo precario para lo que son las grandes empresas textiles. Entonces en este caso, en este caso de estudio, el de la cooperativa Miró, nosotros vemos que se rompe también esa lógica, ¿no? Y que el cooperativismo, en este caso, el cooperativismo de trabajo, se presenta como una alternativa frente a la desocupación, ¿no? Pero también como una alternativa frente a la precariedad y al trabajo esclavo, ¿no? Que suele ser bastante común en este tipo de actividades. Y después, por último, en la parte, bueno, que había hablado acá Gastón, ¿no? Disertó de una manera muy brillante, bueno, como el resto de los compañeros acá del equipo. También esta experiencia de la cooperativa Miró, y particularmente la relación que tiene con la CETEP, a nosotros nos ayuda también para problematizar, ¿no? Ese modelo de relaciones laborales tradicional, ¿no? Que comienza a fortalecerse, a institucionalizarse, ¿no? En la década de los 40, del 40, perdón, y que reconoce, ¿no? Tres actores dentro de las relaciones laborales, que es el Estado, los sindicatos, los empresarios y sus cámaras, ¿no? Y en este caso, al no haber un patrón, ese modelo de relaciones laborales cambia, ¿no? Se modifica. Y como bien lo había dicho Gastón, muchas veces, o en la mayoría de los casos, esas demandas que por ahí el sindicato tradicionalmente llevaba frente a la patronal, esta vez son volcadas hacia el Estado, ¿no? Pero esto también nos lleva a replantearnos todos un montón de cuestiones con respecto a las modificaciones que está sufriendo el mundo del trabajo, donde nosotros vemos que hay una reducción, ¿no? Del trabajo asalariado clásico y que aparecen estas nuevas figuras o figuras renovadas como la que es la del trabajador o la trabajadora autogestionada, lo cual también en algún punto va a llevar en algún momento, en este caso una opinión personal, yo creo que un momento mucho más cercano que lejano, a que el sindicalismo tradicional comience a aceptar estas nuevas figuras, comience a aceptar el cooperativismo, comience a aceptar a las empresas recuperadas y de esa manera ampliar su campo de representación gremial, ¿no? Así que, bueno, era como para hacer un poco un cierre y un recorrido también por, bueno, lo que fue la exposición de nuestro equipo. Buenos días. Yo tengo una pregunta porque, bueno, fue excelente la exposición que dieron y aportó mucha información que en mi caso desconocía. Pero lo que me preguntaba mientras escuchaba era el tema de lo que es, ¿no? Haciendo como un paralelismo con un trabajador o sea, un trabajador de una empresa. El tema de cobertura de salud de un trabajador y una trabajadora en la cooperativa, ¿cómo es eso? Sí, bueno, voy a responder dos preguntas, ¿no? La tuya y la que está ahí en el chat. Sí, o sea, las cooperativas tienen que ser reconocidas mediante una matrícula que otorga el INADES, ¿no? Y con respecto a la cuestión de la salud, ahí como el cooperativista tiene la figura de monotributista, hace aportes a la seguridad social desde el punto de vista del monotributo, ¿no? De esa figura tributaria. Distinto es el caso, por ejemplo, de las empresas recuperadas donde pueden hacer aportes a la seguridad, perdón, a la obra social del sindicato, ¿no? Siempre que el sindicato acepte, ¿no? La figura del cooperativista de una empresa recuperada, que no todos los sindicatos lo hacen. Pero también las cooperativas pueden actuar, ¿no? Como actuaría una empresa, ¿no? Que puede hacer
los propios aportes sindicales para sus trabajadores. Hay una resolución del INAES que permite que la cooperativa haga eso, pero ¿qué pasa? Como muchas veces la economía de la cooperativa no permite, ¿no?, obviamente, que se haga cargo de ese valor, suele descansar sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras todo lo que tiene que ver con la cobertura de la seguridad social. Ahí Gastón quiere decir algo, porque hay una particularidad acá en la cooperativa Miró. Sí, Gastón, te paso la palabra. Ahí está, perdón. No, destacar que en el caso de la cooperativa, la figura a través de la que aportan es el monotributo, pero particularmente es la figura del monotributo social, de acuerdo a los ingresos principalmente que pueden generar los trabajadores. Y después, en cuanto a la cobertura de la salud, en tanto son trabajadores que se encuentran encuadrados dentro de la CETEP, tienen la cobertura de la Mutual Senderos, que viene a ser un poco la obra social de la CETEP. Eso quería agregar nada más. Bien, gracias, Gastón. Y acá fíjense, ¿no?, cómo tenemos también una relación entre lo que es la cooperativa y una mutual, que son dos figuras que nosotros encontramos o que se originan dentro del movimiento obrero internacional y dentro del movimiento obrero argentino, ¿no? Cuando vamos a esos orígenes, ¿no?, que venían de parte de las políticas de inmigración, como bien había mencionado Cecilia, ¿no?, que ahí se generan las primeras cooperativas y las primeras mutuales. Fíjense también cómo nosotros podemos establecer una determinada continuidad con el movimiento obrero. Para nosotros eso es muy, muy importante, ¿no? No romper con esa continuidad y entender también que las cooperativas de trabajo, que las empresas recuperadas y que las empresas sociales, ¿no?, son respuestas del movimiento obrero organizado frente a las consecuencias del capitalismo, ¿no? Eso también lo queremos remarcar. Bueno, no sé si hay por ahí alguna pregunta más o algunos de mis compañeros o compañeras quieren expresar algo. Preguntas por ahora no hay, pero si buscan hacer algún tipo de cierre, los expositores, estaría bienvenido. Bueno, perfecto. Vamos a ir haciendo un cierre. Como había dicho al inicio de la exposición, recién estamos dando los primeros pasos con este proyecto de investigación. La idea, bueno, es finalizarlo en el 2021, así que esperamos también con ansiedad que se levante el aislamiento, ¿no?, el aislamiento social, para poder hacer una visita a campo como corresponde y poder generar una articulación mucho más fluida con los trabajadores y las trabajadoras de la cooperativa Miró. Y otro de los objetivos que nos hemos planteado también como equipo de investigación, que este trabajo que estamos desarrollando recién sea un primer paso, ¿no?, como para seguir profundizando e incorporando dentro de nuestra disciplina aquellos estudios que se refieran a lo que es el campo popular, ¿no?, y poder identificar estas cuestiones también novedosas o bien estas cuestiones que están arraigadas, ¿no?, dentro de la clase trabajadora. Así que no sé si mis compañeros por ahí quieren expresar algo al respecto. De mi parte, yo te daría por finalizada tal vez la exposición, ¿no? Así que bueno, les cedo la palabra por si quieren decir algo, así que yo ya me despido. Bien, muchísimas gracias y le paso la palabra a Cecilia, a Gastón, al resto de los expositores y sepan que la jornada y la mesa van a estar después subidas al YouTube de la carrera. Perfecto. No, nada, simplemente para complementar lo que dijo Javier, esto es una primera etapa, digamos, en la que estamos comenzando, un acercamiento a la cooperativa, digamos. Así que bueno, nada, esperamos profundizar. También la situación de la pandemia complicó un poco la profundización del trabajo de campo, pero bueno, la idea es seguir avanzando y por supuesto, como comentó Javier, que el trabajo académico también sea un trabajo de utilidad para los trabajadores, porque esa es nuestra idea, que es también
el trabajo de investigación tenga esta pata de extensión que nos parece importante. Nada más que eso. Gracias a todos por la participación. Lo mismo, a mi parte, saludarlos y agradecerles por la participación. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias por su aporte y como dijo mi compañera, esto va a quedar ahí asentado para que todos los y las compañeras que quieran consultar puedan tener un material de consulta. Muchísimas gracias.